Muy bien. Vamos comenzando. Muy buenas noches, estimados participantes. ¿Cómo están? Les habla el licenciado Rodrigo Zuñagua. Yo soy actualmente el coordinador departamental de la Red de Líderes por la Democracia y el Desarrollo. Comentarles un poquito de nuestra red. Somos graduadas de la escuela ESFORT, que promociona la Fundación Jubileo y Fundación Hans Seidel, en la cual nosotros, bueno, recibimos una amplia formación entre lo que es la formación política. Y bueno, cuando acabamos nuestra formación, nosotros nos convertimos en relis, ¿no? Justamente, entonces todos nosotros somos graduados de la red y justamente ya como red nosotros realizamos bastantes actividades en las cuales también generamos otros programas de formación a la vez que incidencia política. Justamente este programa de Youngest Action, mi voto joven y consciente, ha nacido de una iniciativa que teníamos hace años, el año 2019, si mal no recuerdo, en la cual estuvimos juntamente con otras organizaciones y la Fundación Hans Seidel para poder generar un espacio de formación en educación ciudadana con primeros votantes. En esa ocasión lo realizamos con estudiantes de la promoción de los colegios y ahora quisimos extender también la invitación, no solamente a ellos, y también a lo que son los estudiantes universitarios que también son primeros votantes o tal vez ya segundos votantes en algunos casos, cubriendo lo que es la población joven de 18 a 28 años. Entonces, bueno, en ese esmero, la RELIT también ha realizado una alianza, ahora también con la Youngest Network, está aquí la representante Melanie Padilla, justamente para poder realizar este proyecto y poder hacer que esta vez que llegamos a muchas más personas a través de líderes de organizaciones juveniles. Entonces, todos los que estamos aquí presentes somos partes, miembros, líderes, coordinadores o en algún caso también miembros de organizaciones juveniles. Por lo cual, entonces, esperamos que todo lo que podamos hablar acá en las capacitaciones que vamos a tener, puedan ustedes replicarlo a sus bases y así también ir diseminando todo el conocimiento, difundiéndolo para que podamos hacer de Bolivia un mejor lugar a través de la información para ejercer nuestro voto consciente, que es el principal objetivo que tenemos como la red en estos tiempos, viendo las elecciones nacionales 2025 que ya se avecinan en agosto. Y bueno, me dejo de palabras, también presento a la coordinadora de Youngest Net Square aquí en el Alto, que es Melanie Padillo. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches a todos. Es un gran placer poder dirigirnos a los beneficiarios tras un largo proceso de formación. Este proyecto y este programa es posible gracias a la alianza de muchas organizaciones como lo que es la Junges Network, la Redit. También tenemos a Presente.bo y también se unió la PEVAC y también contamos con el apoyo de la USFA hacen posible que el día de hoy estemos arrancando lo que es el proyecto Componentes de Alto Nivel, que a lo largo de estos 3 meses nos van a ir orientando sobre la importancia que como jóvenes ustedes tienen que tener y esa actitud proactiva hacia el ámbito de la democracia y la política. Siempre tenemos un concepto malo cuando hablamos de temas políticos. Porque culturalmente es así. Sin embargo, nosotros creemos que los proyectos de ley, la incidencia se hace participando en este tipo de actividades y este es un año crucial para nuestro país en el tema de las elecciones. También este proyecto está pensado en aquellas profesiones y en aquellos estudiantes que no directamente se relacionan con el tema de democracia o incidencia política, como lo puede ser la carrera de Derecho o la carrera de Ciencias Políticas, pero sí como profesionales podemos poner todo nuestro conocimiento al aporte de hacer proyectos de ley o incidencia ciudadana en pro de la sociedad. Es por eso que este proyecto es inspirado para todas las áreas y es ofrecido a todas las áreas porque desde todas las áreas podemos nosotros hacer nuestro aporte. No solo en la política, sino brindarlo a la sociedad para encontrar las soluciones. Entonces, estamos muy felices de arrancar el día de hoy. Va a ser un camino un poco largo. Vamos a tener sesiones virtuales y también presenciales. Y de antemano agradecemos a todas las personas, los ponentes que se están uniendo de diferentes organizaciones, que también desde su experiencia les van a ir explicando la importancia y todos los
todos los procesos que ellos han ido llevando a cabo. Entonces, desde su experiencia y conocimiento, va a ser algo muy enriquecedor para ustedes y va a ser un punto de inicio para motivarlos a ustedes a involucrarse más, a conocer nuevas organizaciones en las cuales el próximo año ustedes ya puedan participar, puedan ser voluntarios, y este es el objetivo de este proyecto. Entonces, es muy importante el rol de los jóvenes en el tema de política, y creemos en ustedes para que ustedes puedan el siguiente año, estas elecciones, presentar un proyecto desde su área para seguridad ciudadana, para temas de ambientales, para temas de cómo involucrar las áreas STEAM en soluciones que puedan ayudar a la sociedad. Consideramos que es muy importante y estamos felices de arrancar. Gracias, Melanie, también por la presentación de la Yungues. Súper, estamos ahí también mensajeándonos, viendo si somos de la ciudad de La Paz, del Alto, de otras ciudades, justamente porque la convocatoria es para todo el departamento de La Paz. Entonces, muy bien, no tenemos a ningún miembro de la PEVAC, tal vez, por ahí, que quiera también presentar, tal vez, ni de presente.bo, creo que tampoco están presentes. Pero bueno, ya los van a ir conociendo poco a poco a medida que vamos avanzando en los módulos. Se les ha facilitado un cronograma de cuáles van a ser los días de encuentro virtual. Entonces, por favor, sáquense tiempito para esos días. Justamente el día de hoy y mañana vamos a estar con nuestra exponente de hoy. Ahorita las voy a presentar. Y nada, decirles que todo el tema de las preguntas, si tienen para la ponente, por favor, escríbanlo en el chat también, cuando ella lo esté explicando. Y justamente vamos a tener un espacio después de que ella termine su exposición, de poder realizar las preguntas leyéndolas o tal vez activando el micrófono, pero por favor, si activan su micrófono, es necesario que también activen su cámara. Así también podemos ver a la persona que está haciendo la pregunta. Muy bien. Entonces, ahora sí les presentaré a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la magíster Natalia Pérez Martins. Ella tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y también cuenta con lo que es la maestría en Democracia y Gobierno, además de tener una especialidad en temáticas electorales. Actualmente ella es directora de lo que es la Fundación ARU y es docente universitaria. Entonces la puede ver ahí. A Natalia también tiene su cámara prendida. Un gusto, estimada Natalia, y muchas gracias también por aceptar la invitación para estos 2 días de encuentro. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar esta noche con ustedes. No lo sé todo, podemos reflexionarlo, podemos averiguarlo juntos. Y la idea para estas dos sesiones es que hoy yo les pueda explicar un poco algunos aspectos teóricos más abstractos de qué es la democracia. Me gusta ir siempre de lo general a lo particular. Entonces vamos a empezar por qué es la democracia, qué significa la democracia, qué tipos de democracia hay, democracia intercultural, que es lo que está en nuestra legislación, y mañana vamos a ir cerrando y haciendo cada vez más específico nuestra temática de estudio. Vamos a ver qué son las elecciones, cómo funcionan, etcétera. Un poquito de perspectiva histórica. Y mañana lo que yo quiero es que hagamos un repaso de lo que es la operativización de la democracia representativa que, valga la redundancia, se operativiza mediante el sistema electoral, que son las reglas de juego mediante las cuales nosotros escogemos a nuestros representantes. Son las reglas con las que se construye la representación política, ¿ya? Vamos a ver entonces representación política, democracia, democracia en sentido ideal, democracia en sentido real, democracia intercultural, democracia representativa, elecciones, sufragio, cómo se ejerce el voto, y vamos a terminar mañana con una muy breve, un pantallazo de cómo funcionan estas reglas de juego.
cómo funciona el sistema electoral en el nivel nacional para Bolivia, cosa que ustedes estén preparados y conozcan. Ahorita estamos en un periodo electoral que estamos con información electoral de todo lado que nos bombardea. De repente muchas veces no sabemos qué es una circunscripción, las listas, la fórmula, el registro de candidaturas, etcétera. Entonces, yo quiero darles un pantallazo. Entonces, si puedo compartir pantalla, no sé si me pueden hacer, o ya soy anfitriona, creo que sí. Sí, ya puede compartir pantalla sin ningún problema. Súper, súper, gracias. Entonces, de nuevo, espérenme, espérenme. Ya. De nuevo, yo no lo sé todo, lo podemos averiguar juntos, podemos charlar, podemos debatir, y yo lo único que les pido es que tratemos de dejar de lado posicionamientos ideológicos y que nos centremos en un debate más técnico en la medida de lo posible, más reflexivo. ¿Ya? Súper. Entonces, hay dos formas con las que me gusta empezar. Hay dos formas de entender la democracia. ¿Qué es la democracia? Y quiero que sea algo bien, bien participativo. ¿Qué es la democracia para ustedes? Así, si una sola persona, la primera que abre el micrófono, me puede decir, ¿qué entiende por democracia? Una forma de gobierno. Ya, sí, es una forma de gobierno que hay que especificarla, que lo vamos a hacer ahora, que tiene ciertas características que la distinguen de otros sistemas políticos. Y, a ver, la democracia, esta pregunta que yo les estoy haciendo, se la han hecho, se la han hecho todos los autores y lo siguen haciendo, se la hacen muchos autores la siguen haciendo y no es que haya una respuesta correcta, porque la democracia al final es algo tan, puede ser algo tan abstracto y por tanto muy difícil de definir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice uno de los autores más importantes en términos de democracia? A ver, lo más fácil es decir demos, kratos, ¿no? Así la definición etimológica de la palabra democracia, ¿no? El poder en manos del pueblo, pero la verdad es que eso no nos dice mucho y es por eso que los autores han seguido desarrollando esta idea, han seguido tirando de la punta de la pitita del ovillo para desenredar y un poquito comprender mejor este concepto. Eh, Como les decía, Robert Dahl es uno de los autores más conocidos, contemporáneos, que ha trabajado en este tema y nos habla, para empezar, cuando hablamos de democracia, tenemos que pensar si estamos hablando de la democracia en un sentido ideal o en un sentido real, ¿ya? ¿Y qué es la democracia en un sentido ideal? Es un horizonte que perseguimos ya mediante ciertas instituciones, reglas de juego. ¿Para qué? Para poder alcanzar la igualdad. Perdón, quiero pintar, quiero resaltar. Se ve mi pantalla, ¿no? Para Sí, poder, gracias, para poder alcanzar la igualdad política. ¿Por qué? Porque la igualdad es uno de los principales valores, de los máximos valores que promueve que persigue la democracia, la igualdad política. La democracia entre los ciudadanos, como ustedes saben, no podemos, y ahorita que avancemos, tenemos que, si vamos a hablar de democracia, tenemos que ubicarla y situarla en el tiempo, en un tiempo y en un espacio específico, ¿ya? En términos generales, abstractos, la democracia en sentido ideal busca esta igualdad política, ¿ya? Busca que todos y todas podamos participar en la toma de decisiones en igualdad de condiciones, que nuestro voto valga lo mismo,
Idealmente todos tenemos que tener conocimiento de las opciones, tenemos que tener conocimiento de la agenda y todos tenemos que estar incluidos en esta participación. Esto en un sentido ideal, ¿ya? ¿Por qué? Porque se persigue la igualdad política. Cuando yo les digo que tenemos que situar el término en un tiempo y en un espacio específico, no podemos hablar de una democracia ahora, actual, ya, una democracia contemporánea, que ahorita vamos a ver cómo la vamos a denominar, que una democracia en la Grecia antigua o una democracia directa en el ancien regime, no sé cómo se pronunciará eso, pero no podemos, por eso es que la democracia al final, el término democracia puede ser así un cajón desastre que sirve para todo. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ver cómo definimos la democracia en el sentido moderno, ¿ya? Como les digo, en un sentido ideal, buscamos la igualdad política. Es un horizonte al que nosotros apuntamos, es un camino, un objetivo que perseguimos, pero que en la realidad es difícilmente alcanzable. Estamos hablando de valores. ¿Qué son los valores? Son conductas, etcétera, que guían el comportamiento humano para vivir en sociedad, lograr una convivencia pacífica, etcétera. Entonces, estamos hablando de cuestiones más prescriptivas, ¿ya? Estamos hablando de valores, estamos hablando del deber ser, ¿ya? La democracia en sentido ideal hace referencia al deber ser, cómo tendría que ser un régimen democrático, qué objetivos tiene que perseguir para poder lograr la mayor cantidad de igualdad política, porque no es que llegamos, todos somos iguales, listo, se acaba el fin del mundo, etcétera, el fin de la democracia, no. ¿Por qué? Porque siempre van a haber unos factores que no van a permitir que todos seamos iguales políticamente, pero el principio, el objetivo es que tratemos de todos ser iguales políticamente, ¿ya? Seguimos. Entonces, este mismo autor, precisamente para que el concepto de democracia no sea este cajón desastre que les digo y sea todo y nada y no se entienda y sea un concepto súper ambiguo, lo que ha hecho ha sido acuñar más o menos por la década de 1950 el concepto de poliarquía, el siglo pasado, ¿ya? Poliarquía, porque él estudió toda la evolución de los regímenes democráticos, como les digo, desde la Grecia antigua, eh, se hablaba de democracia y de democracia directa y de la participación y todo eso, pero ¿cuál era la diferencia? Era, y aquí quiero que se acuerden de esta palabra, la diferencia entre la poliarquía, es decir, una democracia moderna, y los anteriores tipos de democracia en la historia de la humanidad, es una cuestión de escala. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y cuál es el ejemplo que yo les doy? En la Grecia antigua, sí, todos participaban, pero, o sea, sí había democracia, ¿ya? La democracia griega, en la Grecia antigua. Pero ¿qué pasaba? Eran solamente unos cuantos, ni siquiera personas, hombres que podían participar de la toma de decisiones que iba a afectar al común, que iba a afectar a toda la sociedad. Tenían que ser hombres libres y con propiedades. Las mujeres, los esclavos, etcétera, no podían participar. Entonces, ahí estamos hablando de una democracia restringida, ¿ya? Otro ejemplo que se me ocurre es la democracia directa, que muchos autores dicen es lo máximo y es la panacea de la democracia directa, en la que todos los ciudadanos participan en la toma de decisiones, deliberando, etcétera, es en Suiza, los cantones suizos donde aman hacer referéndums, etcétera.
ahí de nuevo es una cuestión de escala, porque son lugares pequeñitos, manejables. Yo les pregunto que en términos operativos, y aquí ya estamos pasando a la explicación de democracia en sentido real, en la vida real. Es otra cosa el deber ser que el ser, ¿no es cierto? Yo les pregunto, ¿creen ustedes que sería posible que los 7.5 millones de bolivianos que van a votar en las próximas elecciones, que están inscritos en el padrón electoral, puedan reunirse a deliberar en un cabildo y a tomar una decisión? No, porque son cuestiones de escala. Operativamente no se puede, ¿ya? Y es por eso que este autor, Robert Dole, acuña este término poliarquía para hablar de perdón, de un sistema democrático moderno representativo, es decir, representativo, ¿qué quiere decir la representación? Que alguien me representa en otro ámbito, ¿ya? Que yo designo, hay diferentes formas de construir la representación, pero yo, Natalia Pérez, designo a alguien para que me represente en cierto ámbito, ¿ya? Entonces, la poliarquía es la democracia representativa moderna que la democracia representativa moderna, cuya principal característica va a ser el sufragio universal. Y el sufragio universal, es la principal conquista del todo el proceso de democratización que ha vivido el mundo occidental en general y Bolivia en particular, ¿ya? El sufragio universal, ¿qué quiere decir? Que todos y todas votamos, tenemos el derecho a elegir a nuestros representantes. Como les decía, ¿qué es la representación? Es que alguien en otro ámbito, en otro espacio, te represente tus intereses, haga conocer tus demandas, etcétera. ¿Por qué? Porque los 7.5 millones de bolivianos no podemos ir cada uno, cada uno de nosotros y cada vez a tomar decisiones sobre políticas públicas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que delegar una parte, un poder, una parte de nuestro poder, de nuestros derechos, mediante el sufragio universal con el que nosotros escogemos a nuestros representantes, ¿ya? Entonces, el sufragio universal, como les digo, es la principal conquista de todo este proceso de democratización que ha empezado, bueno, desde la Grecia antigua, como les decía. Antes se tenía, ¿cuál es la contraposición? ¿Cuál es lo opuesto al sufragio universal? A una poliarquía, digamos, una democracia restringida, ¿ya? ¿Qué es una democracia restringida? Es lo que les decía hace un ratito, que se necesitan cumplir, em, que se necesitan cumplir ciertos requisitos para poder ejercer nuestro derecho al voto, elegir a los representantes. Y generalmente, ¿cuáles eran estos requisitos? ¿Cuáles eran estas exclusiones? Eran principalmente los hombres, solamente los hombres votaban. Después, o sea, ciertas características sociodemográficas definían quiénes podían votar y quiénes no podían votar. Hombres podían votar, sexo, solamente los hombres podían votar. Después, ¿qué más? Solamente los hombres ricos. Entonces, ahí estamos hablando de un estatus económico, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hombres ricos con estudios. Estamos hablando de ahí de un estatus social, ¿no es cierto? Hombres ricos con educación blancos,
¿no es cierto? Y ahí estamos hablando de una identificación étnica. Entonces ahí se restringía muchísimo quiénes votaban, quiénes decidían, quiénes iban a ser los representantes y a tomar las decisiones por nosotros. Mujeres y todos los demás grupos quedaban excluidos y no tenían derecho a escoger a sus propios representantes y por tanto las posibilidades de que los temas de la agenda que les interesen no se trataban en el Parlamento. Y es por eso que les digo que el sufragio universal es la principal conquista de todo este proceso de democratización, que en el caso boliviano eh, se establece a partir de la Revolución Nacional en 1952. Es una de las principales y más emblemáticas reformas que trae la Revolución Nacional del 52, ¿ya? Aparte de la nacionalización de las minas, la reforma educativa, etcétera, el sufragio universal. Antes solo votaban hombres ricos con educación y blancos, ¿no es cierto? Era el sufragio restringido. Ahora tenemos, a partir del 52, el sufragio universal. ¿Y por qué? Porque en las elecciones, ¿y cuál es la característica de esto que le llamamos poliarquía, democracia moderna? Todos somos, ¿se acuerdan que yo les había hablado aquí de igualdad política? Con el sufragio universal, y de hecho en el sufragio universal, en una democracia representativa, es el único momento en el que todititos, eh, hombres, mujeres de Cochabamba, de Santa Cruz, del oriente, del occidente, del norte, del sur, del campo, de la ciudad, etcétera, todos somos iguales ante la ley y todos, ¿por qué? Porque todos tenemos un voto, ¿ya? Todos tenemos un voto y todos tenemos la misma posibilidad de escoger a nuestros representantes. Entonces, las elecciones en el sentido moderno son el único momento en el que toditos nosotros, los 7.5 millones de bolivianos, dejamos de tener características socioeconómicas, sociodemográficas y somos iguales. Y podemos ejercer nuestro voto, nuestro derecho a escoger a nuestros representantes. Ya, ahora, hay algunas características que tiene que tener una democracia representativa moderna para poder ser llamada así. ¿Y cuáles son estas características? Que todos los cargos públicos tienen que ser elegidos por el voto popular mediante el derecho del sufragio universal. El sufragio universal es el derecho de escoger a nuestros representantes, ¿ya? Todos los cargos públicos tienen que ser electos. Y cuando hablo de cargos públicos, estamos hablando y mañana lo vamos a ver, estamos hablando del presidente en el órgano ejecutivo y de los asambleístas en el órgano legislativo, ¿ya? Porque después tenemos otros cargos que son, por ejemplo, los ministros, los viceministros, directores generales, jefes de unidad, etcétera, que son cargos públicos, pero no son electos, son designados, ¿ya? Y esa es una atribución que se le da al presidente, al ministro, etcétera, ¿ya? Pero los principales cargos públicos, el principal cargo, el primer cargo del órgano ejecutivo, que es el presidente, tiene que ser elegido. No es que nadie lo designa al presidente, no es que sorteamos quién va a ser el presidente, sino que hacemos elecciones para elegir, valga la redundancia, elegir a nuestro presidente. Lo mismo a los asambleístas de la Asamblea Legislativa
plurinacional, a los senadores, a los diputados pluris, a los diputados unis y a los diputados especiales, ¿ya? Nosotros tenemos que elegir. Y para que una democracia representativa moderna pueda ser llamada como tal, tiene que tener cargos públicos electos, ¿ya? Otro principio básico, otra de las características es que las elecciones tienen que ser libres, imparciales y periódicas. ¿A qué nos referimos cuando decimos elecciones libres? Que nadie puede decirnos cómo votar, por quién votar, nadie puede, que tienen que estar libre de manipulaciones, que nosotros decidimos por quién vamos a votar sin que nadie sin que nadie nos manipule, sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos coercione a ejercer nuestro voto de una u otra manera. Nosotros tenemos que votar de forma libre, ¿ya? Esa es una característica básica de una democracia representativa. Tienen que ser imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el árbitro, en este caso el órgano electoral, tiene que ser eso, un árbitro imparcial, ¿no? Imagínense que un partido de fútbol, imagínense que el árbitro, un partido de fútbol entre Bolívar y Bilsterman, imagínense que el árbitro es cochabambino y bilstermanista y empiece a bombear a favor del Bilsterman y en contra del Bolívar, o viceversa, ¿no es cierto? Que sea paseño, bolivarista de corazón, etcétera, el árbitro, y empiece a bombear a favor del Bolívar. Eso no es ser imparcial, ¿no es cierto? El árbitro, en este caso el órgano electoral, tiene que ser imparcial, un árbitro, ¿ya? Y periódicas, ¿qué quiere decir periódicas? Las elecciones tienen que celebrarse cada cierto tiempo. En nuestro caso son 5 años. En los años 90 hubo el primer paquete de reformas electorales que se aplicaron, que se empezaron a aplicar en 1997, ¿ya? Antes de ese primer paquete de reformas, el periodo, la gestión era de 4 años, ¿ya? A partir de esas reformas, el periodo de gestión son 5 años para presidente y también para los representantes subnacionales, es decir, gobernador, alcaldes, concejales municipales, etcétera. Son 5 años, ¿ya? Hay otros países en los que, por ejemplo, en México, la gestión es de 6 años, ¿ya? Y de ahí en México no hay posibilidad a la reelección. Depende de qué nos dicen, de cómo están escritas las reglas de juego, si va a haber posibilidad de reelección, si no hay posibilidad de reelección, etcétera. Pero ¿por qué tienen que ser periódicas? Porque se supone que nosotros, votantes, tenemos que tener la oportunidad de, uno, premiar o castigar a nuestros representantes elegidos. Los premiamos votando por ellos de nuevo, si es que han hecho una buena gestión, y los castigamos votando por otro partido, si es que su gestión ha sido pésima, ¿no? Entonces tenemos que tener nosotros, los votantes, la posibilidad de premiarlos y de castigarlos. Eso por una parte. Y por otra parte, también tenemos y podemos cambiar nuestras decisiones de preferencias políticas. Digamos, de repente yo he empezado a votar por el partido A en las elecciones del 2014, pero ahora o ya no hay el partido A, ya no me gusta el partido yo he cambiado de posición ideológica, etcétera, y me gusta el partido C. Entonces, así, si las elecciones son periódicas, yo tengo la posibilidad de cambiar mis preferencias políticas. ¿Por qué? Porque las preferencias políticas de los votantes no son estáticas, no son estáticas. Imagínense que yo a mis 18 años haya votado por un partido, por el partido A, y a mis 64
siga votando por el mismo partido. Es bien difícil. Las preferencias políticas de las personas, de los votantes, suelen cambiar en el tiempo. Entonces es por eso que las elecciones tienen que ser periódicas, ¿ya? Otra de las características es la libertad de expresión, ¿ya? Es decir, los votantes, los ciudadanos, tenemos que tener el derecho a expresar nuestras opiniones sin temor a que nos censuren, a que nos caigan castigos, a que nos, no sé, ¿ya? Entonces, esa es una característica básica de la democracia representativa moderna, la libertad de expresión, que como ustedes saben, ahora con la existencia de las redes sociales se ha abierto un debate gigantesco que si quieren lo podemos charlar más adelante, ¿ya? La cuarta característica es el acceso a fuentes alternativas de información. Se supone que los votantes para ejercer un voto informado tienen que conocer quiénes son los candidatos. Tenemos que conocer más o menos, medianamente, quiénes son los candidatos, qué proponen. Tenemos que saber cómo está, cómo se está desarrollando la gestión del gobierno, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si solamente tenemos un canal de televisión, digamos, y este canal de televisión es el canal estatal? Solamente vamos a tener acceso a un cierto tipo de información y no vamos a poder contrastar la información, la realidad, formar nuestro propio criterio, ¿ya? Vamos a tener una sola fuente de información que de repente nos está engañando, de repente no, de repente solamente es súper parcializada, etcétera, ¿no? Entonces, de la mano de lo anterior, de la libertad de expresión, va esto, que tenemos que tener acceso a fuentes alternativas de información, no solamente a la información que nos da el gobierno, sino otras fuentes de medios independientes, ¿ya? Porque también hay medios, como ustedes saben, que pueden no ser independientes, pero que tienen una agenda contraria al gobierno, ¿no? Pero sobre todo de medios independientes, ¿ya? Autonomía de las asociaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nos queremos unir nosotros, ustedes jóvenes de la Junges Netzwerk, si quieren unirse, pueden hacerlo, ¿ya? Porque, ¿qué pasaba en la época de las dictaduras? Se tenían que reunir de manera clandestina porque, porque no había libertad de asociación, ¿no es cierto? Entonces tenían que hacerlo de manera clandestina. En una democracia representativa moderna tiene que haber esta libertad de asociación, que el que quiera pueda formar su partido político. Obviamente esto muy en general, porque hay ciertas restricciones, porque si no todo el mundo tendría su partido político y de hecho en las elecciones subnacionales vemos que hay 80 partidos políticos en la elección para alcalde del Alto, ¿no ve? Ahora mismo estamos atendiendo a un proceso electoral donde hay muchísimos candidatos, ¿no? Y eso origina fragmentación y bueno, todo lo que está en el debate. Pero nosotros, si quisiéramos y si cumplimos los requisitos, podríamos reunirnos, asociarnos y formar un partido político. No necesariamente un partido político, una plataforma de activismo, no sé, pero tenemos que tener esa posibilidad, ¿ya? La ciudadanía inclusiva es, esto ya no está, ya. La ciudadanía inclusiva hace referencia a que las instituciones del Estado tienen que tratar de perseguir esta igualdad política de todos los adultos. Es decir, ignorar características sociodemográficas, características socioeconómicas, etcétera, porque todos somos iguales. ¿Ya? Esto es la democracia representativa moderna, que según el autor que les he mencionado,
Se llama poliarquía y esto nos sirve para un poquito acotar el concepto de democracia. Como les he dicho, democracia puede ser todo y nada al mismo tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir acotando el concepto. ¿Ya? Ahora, espérenme un ratito. Espérenme un segundito, voy a cambiar mi presentación. Súper. La democracia representativa ha ido evolucionando, digamos, en el tiempo. Su conquista, como les decía, su máxima conquista ha sido el sufragio universal, que no se ha dado de la noche a la mañana, sino que ha sido el producto de una serie larguísima de luchas sociales que ha ido se ha desarrollado, que ha evolucionado de manera diferente en todos los países. En Europa ha sido diferente que, por ejemplo, en Estados Unidos y, por ejemplo, diferente que, que en América Latina. Lo mismo en Bolivia, esta lucha, esta conquista se ha dado en un contexto diferente que, por ejemplo, Venezuela, ¿no es cierto? Sin embargo, sin embargo, ¿qué ha pasado con la democracia representativa, con este modelo de democracia, más o menos a partir del año 2000? A partir del año 2000, poco más, poco menos, dependiendo de dónde se lo aplique, ha empezado la democracia representativa a entrar en una crisis, ¿ya? Y ustedes van a escuchar muchísimo este término, crisis de la representación. ¿Y a qué hace referencia esto? A que las personas que nosotros hemos escogido para que nos representen en el ámbito público, en el espacio de la toma de decisiones, ya no toman decisiones en función a nuestros intereses, sino que lo hacen en función de sus propios intereses. Y es por eso que los partidos políticos han bajado, han ido en picada en cuanto a su legitimidad, ¿no es cierto? Y todo el mundo reniega, plumea contra los partidos políticos, contra los políticos, etcétera, porque ellos ya no actúan obedeciendo al mandato que nosotros les hemos dado al momento en el que les hemos votado y los hemos elegido. Entonces, como les digo, más o menos por el año 2000 se empezó a hablar de una crisis de la democracia representativa. Los partidos políticos, que son el vehículo de la representación, ya no obedecían a los intereses de su electorado, de sus votantes. Y se ha empezado a buscar, a estudiar otras formas de democracia con las que se pueda hacer que nosotros, los electores, tengamos influencia en el espacio público, en la toma de decisiones, ¿ya? Ahí, bueno, hay varios autores, Boaventura eh, Sousa Santos, Sousa Santos, no importa, se los voy a poner después en el chat. No sé cómo se escribe, es un portugués que habla de que la democracia representativa era un modelo hegemónico, es decir, dominante, pero que estaba agotado y habla de democracia de alta intensidad, que hay que buscar otras formas de democracia, incluirlas, etcétera, ¿ya? Y en ese camino fue que, como ustedes saben, el segundo paquete de reformas, el segundo gran paquete de reformas político-electorales
en el país se da a partir del 2009 como producto de la Asamblea Constituyente. Ya ahí, a partir de eso, se aplica, se empieza a aplicar este segundo gran paquete de reformas, de cambios político-electorales. Y para empezar, ¿cuál fue el cambio más básico, digamos, el modelo de Estado? De república se pasó a ser un Estado plurinacional, ¿ya? Este es el segundo momento. El primer gran momento, si nosotros, a ver, muy a grandes rasgos, si tuviésemos que dividir la historia político-electoral reciente, podríamos ver en los años 80 el retorno a la democracia, como ustedes saben, el año 82. Volvemos a la democracia después de un periodo de dictaduras, desde los años 60. Volvemos formalmente a la democracia. Como habíamos tenido tanto tiempo de dictaduras ahí, todo el panorama se está reconfigurando, se está reordenando, está súper desordenado, etcétera. Entonces pasa eso, ya pasa esa transición a la democracia es en los años 80 cuando se está reconfigurando todo, ¿ya? Después, en los años 90 que muchas personas, como ustedes saben, llaman este periodo el periodo de la democracia pactada. Muchas veces se le atribuye una connotación negativa, no necesariamente tiene que serlo, pero bueno, en los años 90 o del periodo neoliberal, etcétera, no importa, hemos dicho que vamos a dejar de lado todos los posicionamientos ideológicos, están los años 90. Después se agota este modelo, como saben, a partir del año 2000, el año 2000, que coincide precisamente con esta crisis de la representación de la que les hablo. eh, en Bolivia, ¿se acuerdan quién estaba el año 2000 de presidente? Estaba Banzer, ¿ya? Banzer antes de renunciar por enfermedad y dejarle el cargo a su vicepresidente, que era Tuto Quiroga. eh, Banzer tiene que, eh, Banzer pasa por la guerra del agua, ¿se acuerdan? La guerra del agua que tiene su epicentro en Cochabamba y que ahí ya es como el catalizador de todas las protestas sociales que se van a ir dando después. El 2003, ¿qué pasa? El 2003 es la guerra del gas, ¿se acuerdan? Que tiene su epicentro aquí en la ciudad de La Paz, en la Plaza Murillo, si queremos ser más específicos. Y pasa esto porque hay mucho descontento social, mucha exclusión, etcétera. Se va reconfigurando de nuevo se van reconfigurando las preferencias políticas hasta que entra un nuevo actor, un nuevo partido político, que es el MAS, un nuevo actor, Evo Morales, que participó en las elecciones del 2005 y ganó con una mayoría absoluta. Y bueno, el resto ya es historia. Bueno, entró el 2005 y empezó a promover su serie de reformas político-electorales, entre otras cosas, entre otros ámbitos en lo económico también, pero no lo vamos a ver aquí, en lo económico, en lo social, etcétera, no lo vamos a ver aquí. Y culmina todo este proceso con la redacción de una nueva constitución, ya con la que empezamos un nuevo modelo de Estado, que es el Estado plurinacional. En la Constitución, en la nueva Constitución, que ya no es tan nueva, no se menciona la palabra de democracia intercultural. Eh, Todavía no se menciona, todavía no se menciona este concepto de democracia intercultural en la Constitución. ¿Ya? Este concepto se menciona por primera vez el año 2010 cuando se promulga la ley 026 del régimen electoral, ¿ya? En la Constitución no está. Si ustedes se leen toda la Constitución, en ninguna parte va a decir democracia intercultural. Sí hay elementos de la democracia intercultural que hacen referencia a la democracia intercultural, pero no se la menciona.
Se la pone de forma explícita el año 2010, después de que seguramente una serie de pensadores, intelectuales ya se pusieran a discutir, a acuñarla, etc. ¿Ya? Y en el marco de esta crisis de la representación, es decir, los partidos ya no fungen su función de representar los intereses de los ciudadanos, de los electores, entonces lo que se hace es eh, tratar de aplicarla, se establece, digamos, de ahí a que en la práctica se haga es otra cosa, pero se establece la democracia intercultural como una nueva forma de gobierno. ¿Y qué es la democracia intercultural? ¿Qué nos dice esta ley 026 del régimen electoral? Dice que es la combinación de tres mecanismos de democracia. Es la combinación de la democracia directa y participativa, con la democracia representativa y la democracia comunitaria. Ya, ahorita vamos a ver qué es cada una de estas. Antes del 2000, antes del 2009 y de todo este paquetazo de reformas, lo único que se tenía establecido en la ley era la democracia representativa. ¿Qué es la democracia representativa? Ahorita vamos a ver, pero ya lo pueden inferir por todo lo que les he hablado, es la elección de representantes. Ya. ¿Qué es la democracia directa y participativa? Esto de nuevo está establecido en la ley. La democracia directa y participativa es el ejercicio de diferentes mecanismos que hacen que el ciudadano tenga una influencia directa en la toma de decisiones, ¿ya? Entre paréntesis, a mi modo de ver, poner la democracia directa en una misma bolsa que la democracia participativa, medio que no va, ¿ya? Pero bueno, son cuestiones de forma, si se quiere, ¿ya? La democracia directa quiere decir que nosotros tomamos decisiones vinculantes acerca de determinados temas de política pública, etcétera, pero que nuestras decisiones son obligatorias, de cumplimiento obligatorio. Eso quiere decir vinculante, ¿ya? Y la democracia participativa significa que todos, mediante diferentes mecanismos, participamos, deliberamos y hacemos conocer nuestra opinión a los actores políticos. Se nota, se entiende la diferencia, es bien importante es bien importante que capten cuál es la diferencia para que entiendan este punto que yo les digo que no creo que sea muy correcto ponerlas dentro de la misma bolsa, ¿ya? Cada uno de estos tipos de democracia se ejerce mediante diferentes mecanismos. La democracia directa se ejerce, y aquí está la lista, ¿ya? Se ejerce mediante el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, ahorita vamos a ver qué es cada uno de estos, y la revocatoria de mandato. Mientras que la democracia participativa se ejerce mediante la asamblea, el cabildo y los procesos de consulta previa. ¿Ya? El referéndum. ¿Qué es el referéndum? El referéndum es una consulta ciudadana en el que el gobierno nos pregunta a nosotros sobre un tema de política pública, sobre un tema específico de política pública, ¿ya? Sobre un tema que puede haber de repente disenso, sobre un tema que es de interés general, qué sé yo, ¿ya? Entonces nos preguntan y generalmente
tiene que ser una respuesta dicotómica, una pregunta con una respuesta dicotómica, sí o no. Obviamente hay temas que no se pueden, o sea, el referéndum solamente se puede tratar para ciertos temas, ¿ya? No se puede preguntar, hacer un referéndum, ¿quiere usted que Santa Cruz de la Sierra, quiere usted, está usted de acuerdo con que Santa Cruz se independice de Bolivia? Sí, no, no se pueden, porque no se tocan temas de presupuesto, no se tocan temas de unidad nacional. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Si lo puede apagar, por favor. No se tocan temas de soberanía, etcétera. Hay ciertos temas que son demasiado delicados o sensibles, por así decirlo, que no se pueden tocar en un referéndum, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos hablado de referéndum, de un posible referéndum? El El 6 2019. No, el 6 de agosto del año pasado, cuando el presidente Arce propuso 6 preguntas para un referéndum, ¿no es cierto? ¿Está usted de acuerdo no me acuerdo cómo estaba redactada la pregunta, y, pero ¿está usted de acuerdo con que se levante el subsidio a los hidrocarburos? Una cosa así, sí, se acuerdan. Entonces, el referéndum es un mecanismo súper interesante, súper importante para dirimir ciertas posiciones. Sin embargo, la experiencia comparada y la evidencia científica sugieren que, sobre todo en el caso de América Latina, que tenemos una transición democrática muy reciente, como les he dicho, en 1982, 40 años no es nada para consolidar una democracia. En el caso de América Latina, se suele utilizar este mecanismo, el referéndum, se lo suele instrumentalizar para generar legitimidad. Y un ejemplo de eso es el referéndum del 21F del 2016, ¿no es cierto? Cuando se preguntó con, no sé, con la redacción específica si se podía cambiar la constitución para la reelección con la intención de que se legitime esa decisión que en ese momento tenía el gobernante de turno, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y con esto me refiero a que la democracia directa y participativa no necesariamente es la panacea, es lo ideal, es lo máximo, etcétera, ¿no? Sino hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con la aplicación de estos mecanismos. Ese es el referente. La iniciativa legislativa ciudadana que hasta el momento, esto ha sido el 2010, cuando se ha establecido en la normativa, hasta la fecha no tiene una reglamentación, entonces no hay ningún caso de que, bueno, ¿en qué consiste? La iniciativa legislativa ciudadana consiste en que nosotros aquí en este foro queremos presentar un proyecto de ley en el que se promueva la participación de los jóvenes en las listas de candidatos, etcétera, mediante tal o cual mecanismo. Me estoy inventando. ¿Ya? Entonces presentamos con ciertos requisitos una propuesta de proyecto de ley y los asambleístas, los senadores, diputados, etcétera, están obligados a tratarla y a darnos bola, a considerarla, darnos bola, etcétera, ¿no? Cosa que nosotros, ciudadanos, podamos proponer leyes, ¿ya? Como les digo, no, hasta el momento no hay ningún caso porque no se ha reglamentado, y lo que ha pasado en este sentido es que lo que se suele hacer es como no se puede hacer, como no existe la iniciativa legislativa ciudadana reglamentada, no existe el proceso, lo que se suele hacer es lobby, ¿ya? Yo conozco el tío de un amigo, es diputado, entonces yo voy por ese lado y es un contacto más personal y le planteo la agenda, de repente, no sé, pues hasta hay sobornos, no sé, pero se hace lobby, se obedece a intereses sectoriales, un poquito está tergiversado, pero todavía no hay casos de iniciativa legislativa ciudadana. Y la revocatoria de mandato, que es un referéndum para
revocar el mandato de las autoridades electas. Hemos tenido una revocatoria de mandato, no me acuerdo, el 2010, 2011, un referéndum revocatorio para los 9 departamentos y para el presidente. Si no me equivoco, la mitad de los gobernadores, no sé, 4, algo así, se han destituido y no sé quién habrá entrado, ya no me acuerdo. Pero igual, este es un arma de doble filo porque puede tener consecuencias, implicaciones en la gobernabilidad, puede ser de nuevo instrumentalizado, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. De cualquier forma, lo que les decía al principio, la democracia directa, estos mecanismos de democracia directa, bueno, exceptuando la iniciativa legislativa ciudadana, son de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Por otra parte, los mecanismos, la verdad es que no sé, el proceso de consulta previa, no sabría si es democracia directa o participativa, es un área gris, pero bueno, hablaremos de la asamblea y del cabildo. Estos dos son mecanismos deliberativos que no son vinculantes, es decir, las determinaciones de los cabildos no son de cumplimiento obligatorio por parte de las autoridades. En teoría sirve para hacer conocer nuestra posición, para deliberar sobre un tema, etc. Y otra vez, aquí yo creo que hay que tener muchísimo cuidado para no idealizar estos mecanismos. Porque, ¿qué pasa en los cabildos? Y yo me retrotraigo al 2019, que ha sido la última vez que hemos hecho cabildos, o en Santa Cruz, creo, el cabildo por el censo, no sé qué, el paro de los 31 días, el 2023 o 24, ya no, 23, el 2020 o 22, bueno, saben a lo que me refiero, o en Santa Cruz ese cabildo. ¿Qué se supone? ¿Cuál es el espíritu del cabildo? La deliberación. ¿Qué es la deliberación? Es el diálogo, es llegar a conclusiones comunes, a desacuerdos, etcétera, pero mediante el diálogo, ¿no es cierto? Mediante el diálogo de todos, que todos podamos participar. ¿Qué pasa en los cabildos? Yo quiero preguntarles si es que todos participamos en los cabildos o solamente vamos ahí a hacer bulto. Si es que nosotros, como ciudadanos de a pie, planteamos la agenda o el tipo, la persona que ha convocado al cabildo ya tiene la agenda establecida. ¿Lo primero o lo segundo? En realidad, una vez más, los cabildos están bien instrumentalizados porque no hay deliberación, ¿no es cierto? No hay deliberación, no hay debate, no hay diálogo, es simplemente, ¿están de acuerdo con tal medida? Sí, bravo, aplausos, no sé qué, ¿no ve? Pero no hay esa deliberación que es el espíritu de los cabildos y de las asambleas, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Eh, y el proceso de consulta previa es referente a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, ¿ya? Ahora, ¿qué es la democracia comunitaria? Bueno, no, y antes de pasar a la democracia comunitaria, y termino democracia comunitaria, hacemos democracia representativa y con eso termino ya para preguntas, ¿ya? Eh, entonces, la academia siempre ha tenido esta lucha y a partir del 2000, de la crisis de la representación, ha surgido una corriente en la academia, como les digo, que ha empezado a defender, a promover el participacionismo que se dice, no, la democracia representativa no funciona, es una macana, tenemos que reivindicar los mecanismos de participación. Todos estos que les digo acá, que son los que están establecidos en nuestra normativa. Y por otra parte, estaban los defensores de la representación, cada una de las partes con su propio argumento. ¿Cuál era el argumento de los defensores de la representación? Lo que les decía hace un ratito, en las elecciones mediante las cuales nosotros elegimos a nuestros representantes políticos, es el único momento en el que todos somos iguales, independientemente de nuestras
características sociodemográficas, socioeconómicas, de dónde vivimos, etcétera. Es el único momento en el que los 7.5 millones de mayores de edad habilitados en el padrón, digamos, son iguales. No importa si viven, como les decía, en Pando, en Santa Cruz, no importa si han ido al colegio o no han ido al colegio, no importa cuánta plata ganen a fin de mes, etcétera. ¿Ya? Todos somos iguales porque ejercemos nuestro voto. En cambio, yo les pregunto, y este es el argumento de los defensores de la representación, cuando alguien convoca un cabildo, ¿van todos? No necesariamente, por ahí ese día yo tengo que trabajar, por ahí ese día yo estoy enferma, por ahí no me interesa, sencillamente no me interesan los temas que se van a tratar en el cabildo, o no estoy de acuerdo, o soy de la posición política contraria de las personas que están convocando al cabildo. ¿No es cierto? Al cabildo van, no quiero decir unos pocos, nada, pero no van todos, ¿no es cierto? No participan estos 7.5 millones de bolivianos del padrón, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en las asambleas tampoco. Entonces, ahí no hay una igualdad política, que es lo que yo les decía a un principio. Este es el argumento de los defensores de la representación. Y bueno, el argumento de los participacionistas es este que ya les decía, la democracia representativa está en crisis, porque los partidos políticos ya no actúan ya no actúan en el interés de sus electores, sino sus propios intereses, bla, bla, bla. ¿Ya? Ese es un poquito el debate. Ahora, dado que estamos hablando de un Estado plurinacional y con todo lo que ello implica, que está en la Constitución, el reconocimiento de las 36 nacionalidades, etcétera, se ha incluido en el modelo de democracia intercultural la democracia comunitaria, que es la forma de elección, designación o nominación de autoridades o representantes y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Como les decía, una autoridad no necesariamente se elige en todos los casos por votación, por voto popular. Como les decía, puede ser hay otros mecanismos de designación de autoridades, puede ser, y aquellos que se utilizan que utilizan los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, pueden ser rotación, puede ser sorteo, puede ser por antigüedad, etcétera. Hay otros mecanismos de designación, además de las elecciones, y la democracia comunitaria lo que busca es recuperar estos otros mecanismos que son normas y procedimientos propios, por normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, ¿ya? Y por último, la democracia representativa que se ejerce mediante la elección de los representantes por sufragio universal, directo y secreto. Ya hemos visto qué es el sufragio universal. El sufragio universal es que todos los mayores de edad, independientemente de su sexo, condición socioeconómica, sociodemográfica, etcétera, tienen el derecho a votar, a elegir a sus representantes. Directo, ¿por qué? Porque nosotros elegimos directamente sin la intermediación de nadie, escogemos a nuestros representantes, y secreto para que esté libre de manipulaciones, como yo les decía a un principio. Entonces, estas son las tres formas de democracia que constituyen la democracia intercultural establecida en nuestro marco legal. Yo me voy a quedar aquí, creo que ya he hablado suficiente y los animo a que tengamos de repente no tanto preguntas, sino reflexiones y un diálogo, no debate, pero sí un diálogo. Y les pido, por favor, respeto a la diferencia, tolerancia a todas las posiciones contrarias y que dejemos de lado posicionamientos ideológicos y seamos más reflexivos, más críticos.
Yo me quedo aquí. Muchas gracias, estimada Natalia. Nos ha encantado a todos la explicación amplia que nos has dado, técnica, teórica respecto al tema de la democracia. Y igual estoy recordando bastante de las clases que tuve en la ESWOR, también que llevamos mucho de estos temas de lo que es la democracia. Y bueno, sí, justamente está abierto el panel para que todos podamos opinar también. Tenemos un pequeño espacio para hacer el debate. Pero antes de ello, también les quiero recordar que, bueno, este curso va a tener lo que es una modalidad asincrónica, que es el tema del uso de la plataforma Classroom. Entonces, más ratito les voy a compartir el código para que ustedes se anoten en algún lugar y se van a ir uniendo al Classroom. Y así también el formulario de asistencia de hoy vamos a ir compartiéndolo en el chat de este Zoom, no en el grupo, en el chat de este Zoom, porque solamente a las personas que están asistiendo para que puedan llenar su asistencia. Recordarles que es importante que cuenten con todas las asistencias virtuales y así también con lo que es las asistencias en las sesiones presenciales que vamos a tener en diferentes lugares, tanto en la ciudad de La Paz y del Alto. Estamos coordinando los espacios y ahí vamos a tener más actividades en las cuales vamos a poder generar dinámicas didácticas y así también diálogo y debate con ustedes, en conjunto con todo lo que vamos a ir avanzando poco a poco con los diferentes expositores. Y decirles también, bueno, estamos en el afán, esto todavía no es seguro, pero me gustaría decirles también para generar un poquito más de motivación, es que estamos viendo el tema de poder generar el debate con algunos candidatos presidenciales, justamente ya en los últimos módulos, para que ustedes puedan también entablar con ellos un diálogo a través de todo lo que están aprendiendo estos días. Entonces, nada, eso es todavía en veremos, estamos haciendo las gestiones necesarias junto con la plataforma de la honestidad de Fundación Jubileo, que son los que están articulando todo esto. Entonces, bueno, es el espacio para las preguntas. Ahora voy a cortar